Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos aún en el tema general Filadelfia. Quien tiene oídos para oír, oiga. El mensaje número 10. Del oriente hacia el occidente. La lectura de la Biblia, Hechos, capítulo 1, versículo 8, y Mateos 28, versículos del 18 al 20. Yo he insistido mucho sobre la iglesia que está yendo en dirección a Filadelfia, la iglesia que realmente está en el corazón de Dios, que hace su voluntad, que esa voluntad sea ejecutada. La iglesia en Filadelfia, ella necesita estar constituida de la verdad, de la realidad de Dios, porque el hombre, después que cayó, el hombre se desconectó del único Dios verdadero. Está en el versículo 3 de Juan, capítulo 17. Y al desconectarse del único Dios verdadero, el hombre terminó uniéndose, conectándose al padre de la mentira, al diablo y al príncipe de este mundo. Y así, el hombre se llenó no solo de pecados, de la muerte, sino que también de todo vacío, mentira, vanidades que llenaron sus pensamientos. Y Dios nos llamó un día. La palabra del Evangelio llegó a nosotros. Nosotros creímos en su palabra y fuimos salvos. Y Dios nos regeneró nuestro espíritu. Nosotros pasamos a ser hijos de Dios y nosotros somos traídos al cuerpo de Cristo. Hoy somos miembros de este cuerpo vivo de Cristo y estamos en el lugar santo. Dios nos quitó de Egipto, del mundo, y nos colocó en su casa. Es un lugar santo. Sin embargo, nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción aún carecen de un llenar de la verdad. Nuestra alma está aún muy vacía, llena aún del viejo hombre, de las cosas de la vieja creación. Y Dios quiere que su iglesia sea la columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Por tanto, la iglesia necesita tener consistencia como el propio Dios, como nuestro contenido, como nuestra realidad. Por eso yo estoy insistiendo que nosotros tenemos que aprovechar bien la palabra que Dios nos da cada semana. Vamos a aprovechar en cuanto nosotros hacemos la inmersión en ella, en cuanto nosotros los adolescentes han hecho transcripciones y muchos han oído mensajes aún estando en sus casas, al dormirse, al despertarse o aún hasta al andar en las calles. Gracias a Dios que la palabra está siendo poco a poco inculcada en nosotros. Estamos en las reuniones de la iglesia, en la vida de la iglesia. Estamos hablando entre nosotros esta palabra. Y esta palabra está surtiendo un gran efecto y haciendo de nosotros una vida de iglesia tan feliz, tan agradable y tan alegre. Nosotros ya hemos experimentado esto. Sin embargo, queridos hermanos, a mí me gustaría aún apelar más aún
a que no dejemos que esta palabra pase tan superficialmente por nosotros. Vamos a profundizarnos. Vamos a hacer inmersión refinada, inmersión profunda. Realmente yendo a la presencia de Dios, buscando su sentimiento. ¿Qué es lo que Él quiere hablar con usted? Buscar más luz, pero no es profundizarse meramente en el conocimiento. No es meramente profundizarse en la interpretación bíblica, sino profundizarse en la aplicación subjetiva. ¿Cómo? Por eso que yo siempre uso Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, queridos hermanos, esta es la manera de inferir cuánto esta palabra está tornándose realidad en nuestra vida. Es verificar cuánto Cristo está siendo, ¿qué? Está haciendo morada en su corazón. En su corazón significa un corazón comandado por el espíritu humano a partir de la conciencia y que comanda a través de su espíritu, fluye la palabra a su alma y esta palabra está trayendo Cristo, la persona de Cristo, para morar en su corazón, para morar en su mente, en su emoción y en su voluntad. Su mente deja de tener aquella vanidad de nuestros pensamientos. Cuando nosotros éramos gentiles, andábamos antes, pero ahora nosotros estamos teniendo la oportunidad de recibir a Cristo en nuestro corazón a partir de la palabra que recibimos cada semana. Por eso, hermanos, vamos a hacer con que esto sea una realidad de nosotros. Cristo pase a habitar en nuestro corazón. ¿Está bien? Ustedes ya están tal vez cansados de oír. Yo quiero insistir en esto. Pero yo quiero avanzar un punto más aquí. Que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Por la fe aquí está implícito. Está implícita la cuestión de la palabra, el tema de la palabra, porque la fe siempre está relacionada a la palabra. Por ejemplo, Romanos 10, versículo 16, ¿cómo nos dice? ¿Cómo dice? Los adolescentes saben. No saben porque no he hablado mucho, pero ahora van a estar sabiéndolo. Versículo 17, perdón. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Esta palabra predicación es mejor traducido o entendido. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, para que entendamos mejor y oír la palabra de Cristo. Entonces, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo. Entonces, cuando dice así, con relación a la fe, tiene que siempre tener el elemento de la palabra. Usted cree, es en la palabra. Por ejemplo, si el Señor habla con usted algo y usted entonces cree en aquello, hay personas que dicen, tengo fe que Dios me va a sanar. Yo paré de tomar los remedios. Hermano, si Dios no te dio una palabra, usted va a morir enfermo. La fe tiene que venir por una palabra. Y Dios tiene que darle una palabra a usted. Si Dios no le dio la palabra, no tiene sentido usted tener fe. La fe es en la palabra. Entonces, volviendo a Juan 17, Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe es a través de la palabra. Pero lo que quiero enfatizar ahora es a fin de que arraigados y cimentados en amor.
Tal vez esta parte del versículo sea una parte menos entendida, menos comprendida. ¿Qué significa Cristo habitar en mi corazón por la fe? Y esto, darme una base, una raíz de amor. ¿Qué significa esto? Ayer, en la comunión con los hermanos de varias regiones de San Pablo, de la capital, región metropolitana, Bajada Santista, el Valle del Paraíba, Valle del Rivera y también región Sorocabana, la región metropolitana, incluyo toda la región A, B, y C y D, y también gracias al Señor trajo varios hermanos del Cone Sur y también varios hermanos del interior de San Pablo estaban allí. Hermanos, tuvimos una comunión maravillosa ayer. Y ayer, en la palabra, hermanos, yo también quise participar de la inmersión más profunda. Yo fui dar mi parte. Ahí yo les hablé a los hermanos. ¿Cuánto nosotros estamos aún como hombres naturales? Nosotros aún estamos presos a la manera del funcionamiento de este mundo en que nosotros vivimos. Porque cuando Dios creó al hombre, Él creó al hombre con la intención de, a través del hombre, Dios establecer su reino y gobernar la tierra por medio del hombre. Y el gobierno de Dios, queridos hermanos, yo quiero que usted coloquen esto en su cabeza. El gobierno de Dios no es por mera organización, no es por mero organograma. El gobierno de Dios es por la vida. Y Dios quiere establecer un reino donde Él pueda reinar en vida. Por eso Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Él creó al hombre diferente de todo el resto de la creación. Él creó al hombre ¿cómo? Por el soplo divino, y creó el espíritu humano y un alma humana capaces de recibir a Dios, que es el espíritu, para poder comandar en el hombre. Pero para esto, el objetivo de Dios de haber creado al hombre, Génesis 1:26, era para que el hombre pudiera sujetar toda la tierra para Dios. ¿Y de qué manera Él iba a sujetar toda la tierra para Dios? Hermanos, es por la vida. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo afirmar esto? Porque enseguida allí dice que Él hizo brotar todo tipo de árboles en el jardín del Edén, y en medio del jardín Él puso el árbol de la vida. Entonces, este hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, con el objetivo de Él gobernar por Dios toda la tierra, era necesario que el hombre recibiese la vida de Dios. Y la vida de Dios entonces entraría en él, porque Él es un vaso para recibir a Dios en su espíritu humano y en su alma. Y Dios entonces, a través de la vida de Dios, pasaría a gobernar la tierra por medio del hombre en vida. Nunca Dios tuvo la intención de establecer otro tipo de gobierno, pero, infelizmente, mucho tiempo atrás, alguien, Lucifer, un ángel creado por Dios con el sello de la perfección, él era extremadamente capaz, extremadamente sabio y extremadamente bonito, lindo. Y él se creyó tanto, que era tanto. Y se aprecia. Él es el primer ser creado por Dios narcisista. A él le gusta a sí mismo, aprecia mucho su capacidad, principalmente su hermosura. Se mira al espejo todos los días. Él cree que es muy capaz, tan capaz que él no puede ni sujetarse debajo de otro ángel. Fue subiendo hasta que
Él quiso ser igual a Dios. Quiso ser semejante a Dios. Si yo no puedo estar superior a Dios, por lo menos igual a Dios. Hermanos, esto hizo con que Dios lo lanzase a la tierra. Miren, ¿cuál es el origen, hermanos? Es la confianza en su propia capacidad. Entonces Dios, este primer mundo, Él lo arruinó, pero Dios restauró la tierra. Génesis 1, Él restauró la tierra. Entonces, en el primer día haya luz y hubo luz y así en adelante hasta el sexto día que Él creó al hombre. No voy a detallar esto, hermanos. ¿Cuál es la intención de que Dios haya a partir de la tierra tener un nuevo comienzo, un reino en vida? Dios entonces gobernaría al hombre por medio de la vida si el hombre comiese del árbol de la vida. Sin embargo, Satanás, sabedor de esto, él lo vino a arruinar, frustrar el plan de Dios a través de la serpiente y vino y engañó al hombre. El hombre fue atraído por la capacidad de discernir el bien del mal. Y Eva cayó en su conversación y vio el árbol del conocimiento del bien y del mal y vio que ella era buena para alimento y era deseable para tener entendimiento. Tener entendimiento significa yo voy a buscar vivir por mi propia capacidad. Yo no necesito más vivir dependiendo de Dios en vida. ¿Ustedes percibieron esto? Ahí, el hombre, no solo en el universo hubo una rebelión, pero Dios renovó al mundo aquí en la tierra, pero Él arruinó la tierra también por medio de la caída de Adán. ¿Ustedes percibieron esto o no? El mundo aquí en la tierra no era así, pero a través de la caída del hombre, y nuevamente, hermanos, esta tierra fue arruinada. Fue arruinada. El pecado entró por la desobediencia del hombre y la muerte entró en el mundo también y la muerte pasó a todos los hombres. Este mundo, ahora, ¿quién reina en este mundo? Es el príncipe de este mundo, que es el diablo Satanás. ¿Ustedes vieron la historia? Esta es la historia que usted está viviendo. Usted y yo vivimos. Pero Dios quiere restaurarlo. El gobierno en vida. ¿Cómo Él va a restaurar el gobierno en vida? Nosotros tenemos una gran dificultad, porque nosotros nacimos, crecimos en este mundo. Ya después que sucedió todo esto, nosotros estábamos viviendo en este mundo ya establecido de esa manera. El mundo es controlado por Satanás y todo lo que es sin vida necesita de organización. Todo lo que es sin vida necesita de estructura de poder. Todo lo que no tiene vida necesita tener jerarquías. Y todo lo que tiene jerarquías sin vida, hermanos, hay disputas, hay competencias. No es así que es en el mundo que usted vive. ¿Por qué usted tuvo que estudiar? ¿Por qué usted tuvo que tener educación? Para usted obtener una habilidad. Usted teniendo habilidades, sale al mercado de trabajo ¿para qué? Competir. Usted necesita conquistar su espacio. Necesita luchar por su espacio. Y muchos capaces de quitar la alfombra uno del otro para poder subir. Pisan la cabeza del otro y suben la vida. Este es el mundo en que vivimos, hermano. ¿No es así? Solo que Dios no quiere ese tipo de gobiernos. Dios quiere reinar en vida. Pero yo y usted no entendemos esto. Por eso que Mateos 18, los discípulos dijeron al Señor, Señor, Jesús, usted vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos debe ser otra cosa. ¿Y cómo va a ser el reino de los cielos? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero en el reino de los cielos? Hermanos, miren, trayendo el concepto del mundo hacia la iglesia, el concepto del mundo al reino de los cielos. ¿Quién es el primero? Hermanos, ahí
termina durante estos 19 siglos de la iglesia. Esta lucha por el poder también en la iglesia. Esta competencia también lo tenemos en la iglesia. Hermanos, esto existe en el mundo sin vida, pero no en el reino con vida. Por eso que Jesús dijo en Mateo 20, no es así entre vosotros. En el mundo, los gobernantes, bueno, ustedes quieren una prueba bíblica, vamos a leerlo. Vamos a leer Mateos 20. Mateos 20. Oh, Señor Jesús. Mateos 20 fue, la historia fue la siguiente. A partir del versículo 20 es que la madre de Santiago y Juan, dos de los principales discípulos de Jesús, era pariente de Jesús y usó de este privilegio y se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, cuando venga tu reino, permita que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Esto ocultamente los otros discípulos no sabían, pero cuando estuvieron sabiendo, se indignaron, quedaron enojados con estos dos. Ahí el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Hermanos, es así entre nosotros. Nosotros damos nuestra manera de subir aquí en la iglesia, subir de posición, subir de cargo. Hermanos, imagínense si la iglesia fuese así. Sería una pelea de cuchillos. Gracias al Señor que no es así. Entonces Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas. Este es el sistema del mundo sin vida. Los gobernantes dominan los pueblos y los que son grandes, los que tienen autoridad, ejercen sobre ellas potestad. No es así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. ¿Usted quiere ser grande en el reino en vida? ¿Usted quiere ser grande? Entonces vaya a trabajar. Humíllese y vaya a servir a los otros. ¿No es así? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso, hermanos, ayer en la comunión yo hablé mucho con los hermanos. Hermanos, todos tenemos que tener espíritu de siervo. Aprender con nuestro Señor Jesús. Él dejó el mejor modelo para nosotros en la tierra. Él no vino para ser servido. Por eso el versículo 28 dice así, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solo vino a servir, Él vino a sacrificarse, rescatar a través de su sacrificio de vida para rescatar a muchos. Hermanos, esta es la vida de la iglesia, es el reino de Dios, gobierno en vida. ¿Ustedes entendieron para dónde el Señor quiere llevarnos? Por eso, hermanos, un siervo, yo dije ayer, un siervo no exige ni reconocimiento. ¿Quién aquí ya no reivindicó conocimiento? Hermano, nadie es tan espiritual así. Yo ya exigí mi reconocimiento. Yo ya reclamé con Dios. Dios, yo hago tanto, trabajo tanto. Y los hermanos ni muchas gracias me dicen, ni reconocen lo que yo hago. Ayer, Amir dio el testimonio. Él era un nadie entre los hermanos, pero que todos los mensajes grabados para usted oír en aquel tiempo era por cassette y después era CD. Y quien iba a buscar los cassettes era Amir, pero no voy a decir ni de dónde los traía. Y nadie lo conocía. Él llegó a hablar ayer, confesó ayer.
Él llegó a pensar, pero nadie me reconoce. Encima del puente de la amistad, 40 grados, ya denuncié donde usted fue. 40 grados de calor, sol a toda su fuerza. Yo estoy sudando, trabajando. Los hermanos que oyen los mensajes disfrutan y no me reconocen. Hermanos, nosotros no somos así. Pero hermanos, gracias a Dios que en el reino en vida nosotros aprendimos con nuestro Señor Jesús. Él nunca reivindicó nada para sí mismo. Él solo se entregó. Él solo se sacrificó por amor al Padre, por amor a la voluntad de Dios. Entonces, es por ahí que yo quiero complementar Efesios 3. Vamos a ver Efesios 3:17, porque en verdad yo no vine para hablar sobre esto, pero yo tengo que hablar sobre esto porque ayer disfrutamos tanto. Efesios 3:17. Oh Señor Jesús. Para hablar esto, para que habite por Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Hermanos, esta palabra que estamos recibiendo toda la semana, si nosotros nos profundizamos en ella, no en conocimiento, no meramente interpretación, sino profundizarnos en ella principalmente en realidad, absorber su realidad. Esto quiere decir, en la práctica, permitir que Cristo, a través de esta palabra, sea una persona viva, que pase a habitar en mí, pase a habitar en mi corazón, que comience a transformar mi mente, emoción y voluntad por medio de la fe en la palabra de Dios. ¿Saben qué va a producir esto en usted en primer lugar? Va a producir un fundamento de amor, producir una base de amor. Yo soy ingeniero civil. No se hace ningún edificio sin primero establecer un buen fundamento, sin primero establecer una buena base. Y muchas veces cuando usted hace una buena base, usted coloca toneladas de concreto y no aparece nada sobre el suelo. Usted queda desesperado. Yo gasto tanto dinero, pero no se ve en la construcción. Pero hermanos, la fundación es importante, ¿no es verdad? Todo lo que usted hace en la vida tiene que tener fundamento. Todo lo que usted hace en la vida tiene que tener fundamento, si no la casa cae. Entonces, hermanos, es lo mismo. Dios quiere hacer ¿qué cosa? Dios quiere hacer una edificación, que es la edificación de la iglesia. Y esta edificación es la edificación del amor, o edificación en amor. Entonces, esta edificación tiene que tener el fundamento del amor, tiene que tener la base del amor. Ahora le pregunto a ustedes, ¿ya está sucediendo esto entre nosotros? ¿Está sucediendo? Yo pregunto a ustedes del PAC, que van todos los días a las calles, llueva, haga sol caliente, ustedes están en las calles para predicar el evangelio del reino, para salvar a las personas, socorrer a las personas bajo el comando de Dios. ¿Quién hace que ustedes hagan este trabajo? Para usted ser un gran predicador famoso, usted sea como un influencer, un influenciador que tiene millones de seguidores. No. ¿Qué ustedes hacen? ¿Por qué ustedes hacen esto? Meramente por amor. Porque esta palabra trabajó en nosotros, estableció una base de amor. ¿Qué me hace, hermanos, estar aquí? Yo no cobro millones para dar una palabra.
Ni un centavo. Que faz você Pero estar hermanos, ¿qué me hace estar aquí? servindo a igreja? Es por amor. ¿Qué Servindo hace que usted esté aquí? os intendentes, Sirviendo a la iglesia, levando para cima sirviendo en la casa de adolescentes, los intendentes, llevando de arriba a abajo, haciendo sándwiches, cuidando de los hermanos. ¿Quién hace esto? centavo para isso. Red de cuidado. Usted no gana ni un centavo para hacer esto. Usted lo hace por amor. Se você Hermanos, el gobierno en vida, todo funciona por amor. Si usted quita la base del amor, nosotros no conseguimos hacer nada más, porque usted tiene que volver ahí al gobierno sin vida. Allí sí. Allí el estímulo es el salario, el estímulo es la fama, e fama, el reconocimiento, la popularidad você não ganha nada. y fama. Pero aquí, en vida, usted no obtiene nada. O que eu estou fazendo aqui? Sobre el puente de la amistad, Às vezes, Senhor, ¿qué estoy haciendo aquí? Usted ya le preguntó al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? irmãos, é Aún estoy sufriendo tanto a veces. esse é o reino. Hermanos, es por amor. Então, essa Este es el reino en vida. Entonces, esta cuestión de profundizarse en la palabra es profundizarse en esas experiencias. Y profundizarse en las experiencias. Usted nunca va a tener experiencias profundas sin el cuerpo. Por eso dice, para comprender con todos los santos. Hermanos, no es una experiencia individual. Yo soy profundo en el Señor. Yo soy un hombre espiritual. Yo tengo mucha profundidad en Cristo. Hermanos, Dios no quiere colocarnos como un trofeo a muchos hombres espirituales. No, Dios quiere edificar la iglesia. Por eso, para poder comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Irmãos, as coisas de Deus Hermanos, las cosas de Dios, fala em cuando usted habla de edificación, habla en nosotros ser unidos, conectados unos con los otros como miembros del cuerpo de Cristo y funcionar como un cuerpo orgánico. Hermanos, no puede faltar el amor. El amor es la esencia de todo. El amor es el que nos une. El amor es el que nos conecta. El amor es el que nos motiva. ¿No es así? Ildeo leyó una parte de acho que eu vou ler um pouquinho para vocês. la live que yo hablé ayer. Yo voy a leer un poco para usted. ¿Qué es la vida de la iglesia? ¿Qué es la vida de la O iglesia? que é a vida da igreja? Vino de un texto. ¿Qué es la vida de la iglesia? Yo voy a leerles a Que é a vida ustedes da aquí. igreja? O autor diz assim, não sei ¿Qué es la vida de la dar uma iglesia? definição El autor dice así, no sé cómo dar una definición, pero yo sé que es la gloriosa iglesia. Es una iglesia. La gloriosa iglesia es una iglesia impresionante y absorbente. Hermanos, esta iglesia, de la manera que usted lo está viendo hoy, no es impresionante. No lo impresiona a usted lo que el Señor está haciendo a través de ella. Cosas sobrenaturales. Quitando a personas de las calles socorrendo para ser misioneros. que estavam querendo tirar sua Socorriendo a las personas que están queriendo quitarse la vida, no tenía más sentido de vivir. pessoas, o que Está quitando a estas personas de las calles. Está quitando personas ¿cómo? do casamento desse De las drogas, irmãos. É impressionante. del matrimonio deshecho. Hermanos, ¿es impresionante o no es impresionante? Milagres. Todos los días tenemos testimonios, milagros Impressionante. a través de la iglesia. Impresionantes y absorbentes. Se não ¿Absorbe usted o no lo absorbe usted? Si no lo absorbe, hay algo equivocado. Hermanos, está absorbiendo toda mi vida. pela vida da igreja. Yo soy apasionado por la vida de la iglesia. Precisa ¿Usted lo es? ser absorvente para você. Ella necesita ser absorbente para usted y no estar al lado mirando y criticándolo. Mas ela é Ella tiene defectos, tiene defectos. Hay problemas, pero ella es gloriosa. Ella es impresionante. Ella es absorbente.
me absorbió totalmente. La iglesia es celosa. Esta vida de la iglesia es una vida de iglesia celosa. Dios tiene celo por la iglesia. La iglesia no tolera que usted ame la vida de la iglesia y ame otra cosa. Exige todo su amor, exige toda su dedicación, que Dios exige de la iglesia todo amor. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Es una vida de la iglesia, hermanos, que devora toda su vida. No es solo en este momento de su edad, no. De adolescencia, juventud, de la media edad y de la edad avanzada. No, devora toda su vida. Devoró toda mi vida, hermanos. Esta vida de la iglesia. Yo creo que varios cabezas blancas pueden dar este testimonio junto conmigo. ¿Cuántos aquí tuvieron toda su vida devorada por esta vida de la iglesia? Devora toda su vida. La iglesia es atrayente. ¿Es atrayente o no? Más que el oro, más que la plata. Por eso, hermanos, no vale la pena nosotros quedarnos perder el tiempo buscando otras cosas de este mundo. Vamos a ir detrás de la iglesia. Ella es atrayente y que reivindica todo momento de su ser. Sus compañeros no lo entienden. Hay un feriado ahora en el martes. Nosotros veníamos en sentido contrario viniendo para San Pablo. Y ya en la salida de la autopista de la Bandeirantes había muchos autos saliendo, queriendo aprovechar, yendo al interior, queriendo aprovechar el feriado ahora del martes. ¿Y usted qué está haciendo aquí? ¿Por qué usted también no fue al campo? ¿Usted por qué no fue al litoral norte de San Pablo? ¿Qué está haciendo acá? Cuando termine de la reunión vamos a salir todos. Es una iglesia que reivindica todo el momento de su ser. Llega a las vacaciones de julio. Para ustedes estudiantes, ustedes lo van a gastar en la conferencia de adolescentes en la estancia Árbol de la Vida, conferencia de jóvenes. Sus compañeros de la escuela le van a preguntar, ¿ustedes fueron a Disney este julio? Fuimos a un mejor lugar. Es una vida de la iglesia que reivindica todos los momentos de nuestro ser. Hoy nuestros adolescentes están locos por esto. Están pidiendo a los padres, llévenme a la casa adolescente. Vamos a hacer inmersión hoy. Vamos a hacer grito de guerra. Yo descubrí que nosotros adultos no sabemos hacer los gritos de guerra. Ayer en la comunión con los hermanos intentaron hacer gritos de guerra. Yo dije, Señor Jesús, hay mucho que aprender con los adolescentes y con los niños. Nuestros niños hacen mucho mejor que nosotros los gritos de guerra. Hacen correcta la métrica, la rima, y nosotros no. Todo complicado, todo mal. Pero la intención valió, fue buena. Es una iglesia viva, libre. Esta es la vida de la iglesia. Ella es viva, es libre. La iglesia que tiene alas en vuelo. En Ezequiel 1, uno de los seres vivientes tenía el rostro de águila. Pero en Apocalipsis, uno de los seres vivientes era como un águila en pleno vuelo. Esta es la vida de la iglesia. Nosotros estamos en la tierra, pero en realidad nosotros estamos volando. Estamos en las regiones celestiales en Cristo. Nuestra vida no se limita a estas cosas materiales, se limita a la lógica humana.
a la ansiedad por lo que comer o lo que beber o que vestir. Nosotros estamos sobre eso. Estamos preocupados en hacer la voluntad de Dios, predicar el Evangelio, edificar la iglesia, predicar el Evangelio del reino, cuidar de las personas, del rebaño de Dios y traer el reino de Dios de regreso. Hermanos, esta es nuestra preocupación, aleluya. No es un lugar, sino que es un pueblo que vive en los lugares celestiales, constantemente absorbida por Él y ciega a todo lo demás. Hermanos, nosotros somos ciegos a las cosas del mundo. Nosotros somos ciegos a la búsqueda de la fama. Nosotros somos ciegos a la búsqueda de posición. Nosotros somos ciegos, hermanos, a cualquier beneficio, a la búsqueda de cualquier beneficio personal. No, nosotros somos ciegos por causa de esta iglesia maravillosa. La iglesia, como una vez ya fue, primer siglo ya fue, debe ser, pero el autor aquí no ve hoy suceder. Entonces él dice, puede ser y será. Hermanos, qué privilegio. Nosotros estamos comenzando esto a suceder nuevamente. Es esta vida de la iglesia que usted vive. Es esta. Una novia. La vida de la iglesia es una novia cortejada y perdidamente apasionada por su Señor. ¿Usted está perdidamente apasionado por su Señor? Yo estoy perdidamente apasionado por mi Señor. Porque la iglesia es esta novia y su amor. Un pueblo que lo reconoce y tiene experiencias con Él. Yo voy a leer solo esto, hermanos. Esta vida de la iglesia que el Señor le dio a usted hoy. Pero hay mucho para avanzar. Hay mucho que edificar. Por eso, hermanos, vamos a continuar en esta base del amor. No hacemos nada por dinero. No hacemos nada por salario. No hacemos nada por intereses personales. Nosotros hacemos todo por amor, por amor. Y el Señor da a cambio esta vida de la iglesia tan maravillosa. Oh, Señor Jesús. Yo tengo que ir al mensaje. Yo estoy en medio de la historia de la iglesia, donde nosotros mostramos que después del periodo de la iglesia en Tiatira, que estaba todo tan feo que Dios no podía permitir más que toda aquella corrupción permaneciese en la iglesia. Dios entonces levantó la reforma y vino en el siglo XVI la reforma. Esto ya es un tema dado y la reforma se basó principalmente en la restauración de una verdad que es la justificación por la fe. ¿Y por qué prácticamente del siglo XVI hasta el siglo XIX no salió mucho de ese lugar en términos de verdades reveladas? Principalmente ellos estacionaron en la cuestión de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque la esclavitud, la ignorancia a la que la iglesia fue sometida con tantos absurdos de las enseñanzas de Jezabel, que para libertarse de aquel poder grande de Roma, del papado, fue muy difícil. Y fue el sacrificio de muchas vidas aún. Muchos fueron martirizados en aquella época. Entonces, hermanos, en aquel tiempo la corrupción llegó a tanto que la iglesia de Roma tenía autoridad, se decía que tenía autoridad para perdonar pecados, para mandar a alguien al infierno o excomulgarlo. Por eso los reyes de la tierra se morían de miedo cuando eran excomulgados y iban a ir al infierno para siempre. Entonces ellos obedecían por causa de ese miedo. Y usted que era rico, usted podía comprar su perdón, podía
disminuir su penitencia por los muchos pecados que usted cometió, y así estos absurdos y más absurdos que estaban allí hasta el siglo XVI comenzó a haber esta reacción de la Reforma viendo todo esto, y se libertaron y vieron que no era nada de esto. Para que el hombre sea justificado no tiene que pagar por esto, no necesita hacer penitencias para ser justificados, no es por las obras, no es afligiéndose, no es lastimándose, no permitiéndose dormir, haciendo ayunos sin fin, haciendo vigilias sin fin. ¿Es que yo puedo ser justificado? No, la justificación es por la fe y se terminó. ¿Es verdad o no? Entonces, esta liberación fue algo traumático, que ellos quedaron siglos y siglos, 3 siglos en esta lucha. Y el Señor no podía. ¿Cómo el Señor? El Señor necesitaba restaurar su iglesia, hasta la iglesia en Filadelfia. Entonces el Señor levantó la reforma para dar este comienzo. Entonces yo hablé la semana retrasada. Ahí el Señor en el siglo XIX levantó un grupo de personas que ellos vieron que esta cuestión de jerarquías en la iglesia estaba anulando las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo. El clero sustituía a los laicos de la función del cuerpo, tanto de ir a la palabra como en la comunión, y los laicos simplemente contribuían con dinero. Esto está equivocado. A partir de entonces, ellos eliminaron, este grupo eliminó esta cuestión de jerarquías en la iglesia. No hay otra categoría superior, hay pastores en la iglesia, pero como función, no como título. Hay sacerdotes en la iglesia, en verdad. En el Nuevo Testamento, Dios quiere que en la iglesia todos sean sacerdotes. Entonces, ellos eliminaron títulos y simplemente ellos trataban unos a los otros como hermanos. Por eso ellos fueron llamados de los grupos de los hermanos, de brothers. Esto surgió en Irlanda y en Inglaterra. Y el Señor y ellos comenzaron a buscar en la Biblia más luz, comenzaron a buscar la cuestión de la unidad del cuerpo de Cristo, y el Señor, por causa de esto y de esta posición ya más correcta, el Señor comenzó a bendecirlos con mucha luz en la palabra. Y entonces ahí muchas profecías fueron reveladas por medio de ellos. La cuestión de la venida del Señor fue muy revelada a través de estos hermanos, y muchas cosas vino a la luz que estaban escondidos a lo largo de los siglos en la vida de la iglesia. Vino a luz y el Señor comenzó a bendecirlos. Solo que ellos también eran perseguidos en esa época, porque ellos mostraban el error de la división, el error de la denominación que fragmentaba el cuerpo de Cristo. Esto trajo mucha resistencia, mucha oposición, pero ellos fueron firmes. Solo que, hermanos, algo les faltaba. En 20 años hubo una gran división entre ellos, y ahí se dividieron en hermanos exclusivos, son más cerrados para admitir personas a la comunión, admitir personas a partir el pan de ellos. Ellos tenían que confesar la misma fe que ellos tenían. No solo la fe común, sino la manera que ellos ven sobre el cuerpo de Cristo y las denominaciones. Y los hermanos abiertos que decían, no, debemos ser más tolerantes. Ellos se tornaron estos dos grupos. Ahí, hermanos, la semana pasada, yo les mostré a ustedes qué sucedió. Ahí Watchman Nee dio su charla, que faltaba para ellos la visión del límite de la localidad como la unidad práctica de una iglesia en una ciudad, ¿es verdad? Yo le mostré a ustedes esto, y con esto nos trajo a nosotros una base correcta de la unidad. Entonces yo voy a comenzar a leer un poco lo que yo preparé en la historia.
Vamos a hablar un poco de historia, está bien. Pero antes de entrar en esto, allí habla al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe. Esto está en Apocalipsis 3, Então nós estamos nesse versículo 7. capítulo 3 de Apocalipse. Entonces nosotros estamos en este contexto. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo Ao anjo da 3. igreja em perdão. 7, né? Ao anjo da igreja Perdão. em Filadélfia escreve. Versículo 7. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Hermanos, esta iglesia es la iglesia que va a traer al Señor de regreso. Esta iglesia. Entonces, mi enfoque en estos mensajes es mostrar el progreso, cómo la situación de la iglesia cayó al fondo del pozo en Tiatira y Sardis comenzó a ver una reacción, pero Dios no está satisfecho. Él necesita volver a llevar a la iglesia en Filadelfia. Por eso Él levantó a los hermanos en Inglaterra, en Irlanda, y levantó a Watchman Nee en el siglo pasado. Y yo estoy dando secuencia. Entonces Dios ordenó. Es importante esto. Apocalipsis 1, versículo 11, allí nos dice así. Manda às 7 igrejas. ¿Qué decía? Lo que ves, escribe en un libro y manda a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Usted percibió que los nombres de las 7 iglesias eran los nombres de las 7 ciudades de Asia Menor. Entonces, esto significa que los hermanos ya vieron, y Watchman Nee vio, avanzó un paso más de que la iglesia, la unidad de la iglesia debe ser practicada en cada ciudad. Esto quiere decir, en cada ciudad hay solamente una iglesia siendo practicada en aquella ciudad. ¿Ustedes entienden o no? Esta es la ciudad de Éfeso. Todos los que creyeron en Jesús en esta ciudad, todos los que fueron regenerados por el Espíritu, genuinamente nacidos de Dios en esta ciudad, ellas hacen parte de la iglesia de esta ciudad. ¿Ustedes entienden? Esta es la luz de la práctica de la iglesia en los primeros tiempos. Pero con el pasar del tiempo, esto se confundió y con Sardis comenzó la iglesia estatal, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, y la iglesia es por países, por estados. Esto no es bíblico. Y después algunos no concordaban del gobierno estatal en la iglesia. Comenzaron a comenzar algunas iglesias particulares. Comenzaron por la iglesia presbiteriana, después metodista y después los bautistas, y comenzaron a surgir estas iglesias particulares. Pero hermanos, nadie observó esta cuestión de la práctica de la iglesia en una ciudad, en unidad. No hay. La Biblia no trae nombre ni de bautista, presbiteriana, ni cualquier otro nombre. El nombre de la iglesia es el nombre de la ciudad donde se practica la vida de la iglesia. Es esto que Watchman Nee vio. Entonces, el primer principio que podemos extraer es que la revelación de Jesucristo es el mensaje de Dios para todas las iglesias, por medio de su canal escogido, que era el apóstol Juan. Y el mensaje de Dios es su palabra que da dirección a todas las iglesias y que establece el gobierno de Dios. Esta es la verdad que el Señor nos está mostrando a nosotros. Ellos no tenían esta claridad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Vamos al capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, esta revelación
vino de parte de Dios. Aquí dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación que Dios quiere dar a la iglesia, y esta revelación es la revelación de Jesucristo. ¿Está bien? Tanto es la revelación de parte de Jesucristo como la revelación sobre Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios? Dios quiere mostrar a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? En el tiempo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, hermanos, ¿qué son los siervos que sirven en las iglesias? Son las estrellas. ¿Y quiénes son esas estrellas? Son ángeles. ¿Y quiénes son estos ángeles? No es aquel ser angelical. Estos ángeles aquí de las iglesias son mensajeros. Mensajeros. Si usted es un fiel mensajero en una iglesia, usted hace parte de ser el ángel de aquella iglesia. Entonces Dios quiere primeramente traer la revelación de Jesucristo a este grupo de siervos que son ángeles, que son mensajeros. Solo que Él no reveló a todo el grupo de mensajeros. Él fue notificar a uno solo. ¿A quién? Que Él, enviando por intermedio de su ángel, lo reveló a su siervo Juan. El apóstol Juan fue quien recibió la notificación de esta revelación. Y él entonces, él tuvo la responsabilidad de pasar esta revelación a este grupo de siervos, a quien él también pertenecía. Él pertenecía a este grupo de siervos, pero él fue notificado. Él entonces pasó esta revelación a este grupo de siervos. ¿Y cuál es la responsabilidad de este grupo de siervos? Transmitir a la iglesia. ¿Es así? Transmitir fielmente y de una manera idónea para la iglesia, como está en 2 Timoteo 2:2. Seamos aquellos que transmiten con idoneidad, con fidelidad, la palabra recibida. Entonces, aquí no dice mensajeros en el sentido de que usted tiene su propio mensaje. Y felizmente, a partir de Sardis, muchos creían que cada uno podía tener su propio mensaje. Yo voy a dar mi mensaje y yo voy a dar mi interpretación de la Biblia. Infelizmente, hoy, cuando se restaura la normalidad de la iglesia, nosotros solamente transmitimos fielmente el mensaje de Dios notificada al apóstol. ¿Está bien? Entonces, hermanos, y esta palabra, este es el principio que quiero dejar claro. La revelación es una sola para todas las iglesias. Aunque para cada iglesia haya una palabra específica, pero esta palabra es para todas las iglesias. Hay personas que dicen aquí, no, esta palabra se aplica para aquella iglesia, para nosotros no existe esto. Cada uno tiene que mirar, reflexionar, recibir luz a lo que el Señor habla con las iglesias. Por eso, en las 7 cartas a las 7 iglesias siempre dice así: quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Está bien? Entonces, las 7 iglesias mencionadas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eran las iglesias existentes en Asia Menor en la época de Juan. No, sin embargo, en el sentido profético, ellas describen la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la venida del Señor. Estas 7 iglesias relatadas aquí en las 7 cartas, las 7 cartas de Apocalipsis 2 y 3, relatan toda la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la venida del Señor. De esta manera, todas las iglesias reciben el mismo mensaje, que establece los principios que todas deben seguir, y cada iglesia representa cada época en que recibe la palabra específica para la necesidad de cada tiempo.
en la historia de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los receptores de los mensajes? Son los ángeles de las 7 iglesias que yo leí ahora, capítulo 1, versículo 20. La carta escrita a cada iglesia, recibida por el ángel de cada iglesia, por el mensajero de aquella iglesia. ¿Está bien? Entonces, el mensajero de cada iglesia representa al siervo de Dios de aquella iglesia, que deben transmitir fielmente el mensaje de Dios. No es su mensaje, el mensaje de Dios. Entonces, ellos no tienen su propio mensaje. Ellos deben representar a todos los hijos de Dios de aquella ciudad. De ahí la importancia de la restauración de la unidad práctica del límite de la localidad de cada iglesia. Revelación que recibimos por medio de Watchmaní. Esto yo hablé en el último mensaje. De lo contrario, cuando una carta es enviada a una iglesia en determinada ciudad, ella debe ser entregada. ¿Para cuál denominación? Si no hay quien esté en la base correcta que representa a todos los que creyeron en Jesús en aquella ciudad, ¿van a entregar a quién? ¿No es así? Entonces tiene que entregar a quien está en la base correcta de aquella iglesia, de aquella ciudad, observando que cada iglesia no actúa por propia cuenta, sino que recibe el mensaje del apóstol que le da dirección, o sea, cada iglesia es gobernada por la palabra enviada a ella. Esta expresión es muy importante. Cada iglesia es gobernada por la palabra enviada a ella, porque la cuestión del gobierno de Dios, hermanos, desde el final del primer siglo hasta hoy, no es una cuestión clara para los hijos de Dios, para las iglesias. Por eso toda esta confusión en el cristianismo. Entonces necesitamos ser gobernados por la palabra, por el mensaje de Dios, dada por la palabra. Bueno, yo también dije, tal vez hoy vale la pena aclarar un poco mejor. Hermanos, cuando el reino de Judá también hizo lo que era malo delante del Señor, el Señor permitió que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, viniese, sitiase a Jerusalén y destruirla por completa y destruir también el templo. Y así, él llevó los pueblos de Judá, los esparció en su reino, en varios otros lugares, en otros imperios y principalmente en toda Babilonia. En otras palabras, no había más reino de Judá. Desapareció el reino de Judá y el pueblo quedó esparcido en el cautiverio babilónico. Hermanos, infelizmente, con estos 19 siglos de degradación de la iglesia fue llevada en un cautiverio babilónico. Se terminó. Pero el Señor estaba restaurándonos. Dios usó a un rey gentil, el rey de Persia, Ciro, para dictar un decreto y decir al pueblo de Judá: ustedes que no tienen más nación, si ustedes aman el lugar que Dios les escogió, que es Jerusalén, y si ustedes quieren volver allá, yo sé que ustedes no tienen fuerza, ni fuerza política, ni fuerza económica para que ustedes vuelvan allá, pero yo voy a dar un decreto y voy a favorecerle. Quien quiere volver, yo voy a garantizar que vuelvan. ¿Qué sucedió? Los millones que estaban esparcidos en Judá ya estaban en algunas generaciones ya viviendo en Babilonia, ya se establecieron, ya tienen su comercio, ya tienen su casa construida, ya tienen su vida allí, sus hijos ya estudiaron allí. Hermanos, no es difícil, es difícil salir de Babilonia, ¿no es así? ¿Quién volvió a Jerusalén? No llegaron ni a 50,000 personas, 50,000 de entre millones. ¿Es verdad o no? Ellos volvieron a Jerusalén, reedificaron el templo. Entonces, ¿quién representa a la nación de Judá?
¿Son estos 50.000 que volvieron allá? ¿O son los millones que están esparcidos en Babilonia? Vocês entenderam ou não? Então, alguns ¿Ustedes entendieron o no? são- Entonces, alguien Não, tiene que tem tomar dizer, la não, eu posición. vou voltar sim. Alguien tiene que decir, no, yo voy a volver, sí. Es importante que el lugar que el Señor escogió. Vocês entenderam? Ainda que na cidade Ustedes de São Paulo, entienden. irmãos, haja muitos Aunque en la ciudad de San Pablo haya muchos que están reuniéndose en grupos separados, divididos, pero alguien tiene que tomar esta posición. terreno correto da Nosotros unidade da igreja. vimos el terreno correcto de la unidad de la iglesia y nosotros estamos reuniéndonos en este terreno de la unidad. Jerusalém, incluye a naquela época, todos. incluía Jerusalén en aquella época incluía a todos los judíos esparcidos, ¿no es así? a nação de Israel também foi La nación de Israel también desapareció séculos e séculos. por siglos y siglos. Restaurou Y el a Señor, nação por la misericordia, restauró la nación en 1948 en Israel. certo ou não? E com a ajuda de diplomata brasileiro. En Israel, la capital Tel Aviv, ¿es correcto o no? Y con la ayuda de un diplomático brasilero, Osvaldo Araña. O judeu de Jerusalém Cuando fue restaurada la nación de Israel, los judíos de Jerusalén son muchas veces más ricos de los judíos que volvieron a Tel Aviv. na Argentina, Hasta en Brasil había judíos más ricos en Argentina y muchos más judíos esparcidos por todo el mundo. Pero ¿quién representa a Israel? em Tel Aviv, Fueron los que volvieron transferiram capital para Jerusalém. en Tel Aviv Vocês y ahora transfirieron la capital a Jerusalén. uma posição? Ustedes entendieron cómo es importante es tomar la posición, y por causa de esto de tomar la posición que Watchman vio, el Señor comenzó a entregarnos cartas a nosotros. La carta para la iglesia en Éfeso tiene que ser entregado al ángel de la iglesia en Éfeso. Y la carta para el ángel de Esmirna tiene que ser entregado al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahí comenzamos a gozar de la palabra profética. Y es la palabra la que gobierna la iglesia. Es un gran avance. Entonces voy a hacer ahora una conexión entre Watchman Nee y Winnesley. A que voy a entrar ahora en Winnesley. Había una gran distancia geográfica. Yo estoy hablando del avance en dirección a Filadelfia. No tengo intención de detallar la biografía de cada uno. Es para mostrar este avance. Realmente el Señor anduvo. Había una gran distancia geográfica muy grande entre ellos. El hermano Ni estaba en el sur de China, en la provincia de Fujian. El hermano Li estaba en el norte, en la provincia de Jiangsu. Hermanos, Li, al norte, nació en 1905. Frecuentaba en su juventud la escuela dominical de la Iglesia Bautista del Sur. Una de sus hermanas lo llevó a frecuenciar los cultos de la Iglesia Independiente China, pero él fue salvo por la predicación Fisk Wong en abril de 1925. Esto es historia. Usted puede grabar o no, pero no hay problema. Es para que usted lo haya escuchado. A partir de ese día, él comenzó a hablar la Biblia. La Biblia se tornó más dulce que la miel. Él citó este versículo. Vamos a leerlo. Salmo 19:10. Por eso, hermanos, amar la palabra es importante. 19:10. Son más deseables que el oro, de que mucho oro refinado, son más dulce que la miel y el destilar de los panales. Salmo 119, versículo 103. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso, adolescentes, jóvenes, necesitamos amar la palabra del Señor. La palabra cambió su vida y lo llevó a seguir al Señor y amarlo. Fue llevado a frecuentar la Asamblea de los Hermanos Unidos, la facción de Benjamín Newton, la facción de los Hermanos Abiertos. Aprendió mucho con ellos, especialmente tipologías, profecías y parábolas bíblicas.
adquirió gran cantidad de conocimiento, pero não recebeu poca vida. ajuda nas questões Esto quiere decir, no recibió mucha ayuda en las cuestiones relacionadas a la vida, al espíritu y a la iglesia. Él conoció los artículos firmados por Watchman Nee en el periódico, La Estrella de la Mañana. Fue atraído por estos artículos. Comenzó a ser suscriptor de la revista El Cristiano, publicada por el hermano Nee, de 1925 al 27, y compró todos los libros de él sobre la vida espiritual. Recibió la mayor ayuda en el aspecto de la vida que le faltaba. Él aprendió mucho con los hermanos unidos sobre conocimientos, pero recibió poca ayuda en la vida. Pero cuando él vio en los artículos del hermano Nee había muchas vidas, él fue y siguió de cerca esta palabra. Y déjenme ver. em agosto de 1931 Comenzó a escribirse con el hermano Nee por carta. En agosto de 1931 consideró cuánto conocimiento había recibido de los hermanos unidos. Sin embargo, él aún estaba frío y infructífero. Por eso, hermanos, en la iglesia en Éfeso era todo correcta, pero perdió el primer amor. No hay vida, ¿no es así? de arrependimento real e profundo. Y esto produjo en él un gran arrepentimiento real y profundo. En 1932, el hermano Nee fue invitado a hablar en la ciudad del hermano Lee, y allí se conocieron personalmente. A los pocos, el hermano Lee fue introducido en la obra y fue perfeccionado por el hermano Nee de 1934 a 1936. La situación política de China se agravó. Estamos hablando de... Comenzó allí la revolución comunista en China. La situación política se agravó con la invasión comunista. El hermano Nee convocó a una conferencia urgente para tratar del tema. Él anunció que Witness Lee debería dejar el país, dejar China. En mayo de 1949, el hermano Lee se mudó a Taiwán, y el último contacto entre los dos fue en 1950 en Hong Kong. La decisión del hermano Nee fue que él y los demás cooperadores deberían permanecer en China para cuidar de las iglesias allí, y pasó a la responsabilidad de la obra fuera de China para el hermano Lee, porque había, hermanos, más de 400 iglesias levantadas en China por el ministerio del hermano Nee. Él no podía abandonarlo por causa de la revolución comunista. Él permaneció, aunque el hermano Lee fue preso y murió en la prisión. Ahí, ¿quién quedó responsable? Quedó con la responsabilidad de llevar la visión de la iglesia para el mundo occidental. La obra en Taiwán prosperó grandemente en los años siguientes. Alrededor del año 1958, el hermano Lee comenzó a encorajar a la inmigración de los hermanos al exterior, especialmente para Occidente, para allí plantar las simientes de la iglesia. Años más tarde, el mismo hermano Lee se mudó a los Estados Unidos, y allí se tornó un centro de obra. La visión de la iglesia que el Espíritu reveló a Watchman Nee se esparció por muchos países occidentales a través del ministerio de Witness Lee, atendiendo al llamado del Espíritu por la necesidad de inmigrar al mundo occidental. Ahí entra Don Yulan. Don Yulan, un empresario que también vino de China a Taiwán por la presión política en 1949, el cual en pocos años prosperó en el comercio, en la industria, en la isla. Él fue salvo en 1955 y tomó la decisión de emigrar al Brasil. En 1958 decidió estudiar portugués con algunos hermanos sin tener ningún conocimiento con relación al Brasil. Yo llegué a comentar hoy abajo con los hermanos. Hermanos, él y mi mamá no tenían la mínima idea que era Brasil. Muchas hermanas de la iglesia aconsejaron a mi mamá
a llevar lámparas, papel higiénico, porque no sabían que iban a encontrar aquí en el Brasil. Tal vez el Brasil fuese una tierra Não tinha ideia nenhuma. de monos, de selva amazónica. No tenía ninguna idea que era Brasil. Y aún así, por la fe, Corajoso, né? Corajoso. el hermano Don, Levou a família inteira num navio. corajoso, ¿no? Colocó toda su familia en un barco, en un viaje de 48 días en el barco para atracar en Santos, aquí. Llegó al Brasil en 1960 con toda la familia. En los años 70 el Señor lo confirmó como su siervo para su obra en el Brasil y en toda América del Sur. Bajo su ministerio abordaremos en el próximo capítulo, no es aquí. As revelações. Ahí el hermano Lee dio secuencia a las revelaciones del hermano Ni, y una de sus obras notables fue el conjunto de estudios de todos los libros del Nuevo Testamento con énfasis en la vida, titulados Estudio Vida, como también algunos estudios del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera. Desde el año 60, el hermano Lee hizo algunas visitas en Brasil. Sin embargo, la más marcante fue la última visita que hizo en 1984. En esa ocasión, él dio una conferencia en la estancia Árbol de la Vida, cuyos mensajes fueron compilados en libros llamados La Economía Divina. Él quedó impresionado con la conducción de la obra en Brasil y con el ambiente espiritual de las iglesias y con la excelente absorción de la palabra de la audiencia y con el elevado nivel de alegría y de disfrute en las reuniones. Yo voy a dar un resumen de lo que él relató personalmente. Él dijo, estas palabras son de su boca. Tengo que decirles, fueron momentos maravillosos. Quedé choqueado. ¿Con qué? Con la habilidad y la capacidad que todos los participantes tienen de recibir no solamente una verdad profunda, sino, diría yo, la más profunda de todas las verdades. En 1984 él vino aquí para liberar una serie de mensajes que él consideró las más profundas de las verdades que él había liberado hasta entonces. Debo decirles que mi hablar en estos más de 50 años, estos mensajes, este tema fue el más profundo de todos. Ningún tema ya abordado por mí fue tan profundo como este. Los hermanos que me observan dicen, después de reprenden que no tomo agua, necesito tomar un poco de agua. Todavia, é inacreditável como os santos brasileiros Sin embargo, simplesmente es increíble cómo santos brasileros simplemente devoraban, tragaban y digerían lo que era hablado. plenamente que Por el compartir y por la revisión de ellos, yo percibí plenamente que ellos penetraron en las profundidades de lo que yo he hablado, e a capacidade lo que había hablado. Quedé realmente maravillado con la habilidad y la capacidad de absorción de ellos. Las reuniones eran vivas, elevadas, ricas y muy profundas. Ustedes podrán preguntar, ¿por qué usted puede ver tal cosa en el Brasil? Quiere decir, en otras palabras, ¿de Brasil puede salir algo bueno? Yo voy a decirles la razón. Creo yo, está en los siguientes puntos. Los santos allí, desde el comienzo, esto fue casi un cuarto de siglo atrás, nunca dejaron la base de la iglesia. Esta base que estoy hablándoles a ustedes, este terreno de la unidad, nunca dejaron la base de la iglesia. En todos estos años, ellos han enfatizado la iglesia en la base adecuada. Ellos van adelante a así llamadas doctrinas. Ellos no están preocupados con la doctrina. Desde aquel tiempo, miren, por el contrario, siempre han ministrado Cristo y la iglesia. Y el Espíritu con meta a nuestra vida.
Debo decirles que no encontré allí buenos oradores, gigantes espirituales, grandes evangelistas, grandes maestros de la Biblia. Gracias que aún no tenemos. Mas todos los santos, incluyendo los líderes, son simplemente tan comunes. Son miembros del cuerpo de Cristo, que todos funcionan. Sin embargo, cuando el hermano Lee volvió a los Estados Unidos y relató con gran entusiasmo lo que él vio aquí en Brasil, la reacción de la audiencia era de escepticismo e incredulidad. Realmente, hermanos, es verdad. Era muy difícil para las personas del primer mundo creer que tal cosa pudiese suceder en Brasil, porque los latinos eran conocidos por la liviandad, poca seriedad, para algunos todo era simplemente fuego de paja, sin consistencia, algo que se acabaría pronto, de poca duración. Por eso ellos no le dieron mucha importancia. Yo voy a leer el prefacio de la edición en portugués del libro de Economía Divina, que son los mensajes liberados por el hermano Lee en aquel año. Resume así. En marzo de 1984, el hermano Witness Lee una vez más estuvo en Brasil, donde, en contacto con la alegre manifestación de vida de los hermanos, sintió totalmente abierto y envuelto por el Espíritu, originándose ahí mensajes reveladores. El espíritu del hermano Lee quedó profundamente marcado por la forma madura con que los hermanos absorbían la palabra, ministradas ahora en la manera del libro La Economía Divina. Pasó a ser el marco en la historia de la restauración de la iglesia en América del Sur, y el testimonio del hermano Witness Lee sobre los resultados de este viaje, un auténtico documento visionario sobre la realidad de la economía de Dios, principalmente en el Brasil. Con el objetivo de este trabajo aquí, es detectar las causas de la degradación y revelar su camino de regreso hasta la restauración de la iglesia como Dios originalmente la proyectó. Creemos ser la iglesia en Filadelfia, por tanto. No nos detendemos en las demás realizaciones del ministerio del hermano Lee, que fueron muchas. Entonces, al ejemplo de Watchman Nee, Witness Lee fue otro siervo de Dios grandemente usado por Dios, un regalo para la caminata de la iglesia en dirección a la normalidad. A seguir, reproducimos un pequeño resumen registrado en el libro Resiliencia, en la página 29, publicado por la editora Árbol de la Vida en febrero de 2018. En los inicios de los años 50 surgió un importante liderazgo en medio del pueblo de Dios. Witness Lee, 1905 hasta 1997. Como Watchman Nee, las enseñanzas de Lee enfatizaban las experiencias subjetivas de los creyentes y el disfrute de Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Witness Lee fue criado en un hogar cristiano en el norte de China y fue cooperador de Watchman Nee. En 1949, Witness Lee fue enviado por Watchman Nee a la isla de Taiwán, donde predicó el evangelio y edificó las iglesias de la región, alcanzando 20,000 hermanos en 5 años en Taiwán. En 1962, Lee comenzó su ministerio en los Estados Unidos, en California, donde ministró una serie de conferencias bíblicas, y sus palabras, especialmente en forma de libros, se esparcieron para varias regiones de la tierra. En América del Sur hubo la cooperación de Don Yulan con Witness Lee en la propagación del Evangelio del Reino y en la edificación de las iglesias, con un vínculo entre 1960 y 1997, un vínculo entre el hermano Lee y Don Yulat hasta el 97, el año del fallecimiento del hermano Lee. En el hecho de su muerte, sus cooperadores, los cooperadores del hermano Lee, los cooperadores ratificaron su fidelidad al hermano Lee, afirmando que de aquel momento en adelante hablarían las palabras dichas por él. Esto quiere decir
permanecerían en las revelaciones recibidas por su ministerio. Para nuestro ver, esto limitaría las acciones del Espíritu en adelante, porque la obra de Dios necesita avanzar y ella avanza por medio de las nuevas revelaciones de la palabra. Watchman Nee, en su libro La ortodoxia de la Iglesia, ya demostraba su preocupación, esto con relación, cuando comentaba con lo que sucedía durante el periodo de la Iglesia en Sardis. Abro comillas, gracias al Señor, Sardis fue frecuentemente bendecida por Dios, pero una vez que haya la bendición del Señor, los hombres organizan algo para contener la bendición. Aunque la bendición del Señor aún esté allí, la esfera permanece solamente en aquel tamaño. Las iglesias protestantes son como una taza. Al comienzo del avivamiento, donde quiera que haya agua viva, las personas irán. Donde quiera que el Espíritu de Dios esté moviéndose, las personas irán en aquella dirección. Como resultado, los hombres usaron las tazas de la esperanza de preservar aquella bendición, aquella agua viva, sin dejarlo perder. La ventaja de actuar así es que ellos preservan la gracia, y la desventaja es que solamente una taza de bendición. Usted preservó, pero solo una taza. En la primera generación la taza estaba llena, en la segunda generación la taza estaba por la mitad y comenzó la nebulosidad. En la tercera o quinta generación el agua se fue y quedó solamente una taza vacía. Podemos también mencionar el ejemplo de los valdenses, una verdadera línea plateada de la gracia de Dios en la historia de la iglesia, pues en medio de la degradación de la iglesia resistieron por siglos las persecuciones, maltratos y exterminios, todo en la lucha por la palabra pura de Dios desde el siglo XII. Sin embargo, perdieron la fuerza cuando se adhirieron oficialmente a la Reforma Protestante en 1532. Abajo reproducimos los comentarios del pastor Tim de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él comenta sobre qué fin llevaron los valdenses. Aquí dice, ¿cuán importante era la Biblia para los valdenses? Este libro aquí sobre la mesa, él mostraba sobre la mesa de los valdenses, este libro aquí sobre la mesa, donde muchos valdenses estudiaron la palabra de Dios, es un símbolo de este compromiso que ellos tenían con la palabra de Dios. En realidad, los jóvenes valdenses, que obviamente también los de más edad, ellos eran animados no solamente a estudiar la palabra de Dios, sino hasta memorizar grandes porciones. Nuestros adolescentes hoy hacen inmersión en la palabra, están inculcando la palabra. Muchos de ellos sabían de memoria los 4 evangelios, también como las epístolas. Y obviamente la Biblia era tan rara en aquella época, de tan difícil acceso, ellos eran perseguidos. Y ellos deberían memorizar la palabra de Dios para cuando estuviesen en fuga o no teniendo acceso a la palabra de Dios, ellos pudiesen ser alimentados por la propia palabra de Dios memorizada. En el año de 1532, esta es la palabra del pastor, en 1532 los valdenses se adhirieron oficialmente a la Reforma Protestante. Junto con la propia Reforma, ellos también fueron entrando en un proceso que él dice, aculturalización, o sea, reabsorbidos por la cultura o entonces presos a la tradición religiosa de aquellos tiempos. El gran riesgo que nosotros tenemos como iglesia es pasar por este círculo de ánimo, entusiasmo de un movimiento y después vamos institucionalizándonos y finalmente caemos en una tradición y nos secularizamos. Entonces entramos en aquello que se llama la iglesia de los monumentos. Solo quedan monumentos, donde la historia es importante,
pero no hay más vigor espiritual. ¿Dónde está el vigor? como igreja. ¿Dónde está el entusiasmo? ¿Dónde está el primer amor? ¿No es así? Finalmente, Ahí no podemos, sobre ninguna hipótesis, que esto ocurra con nosotros como iglesia y como pueblo, y donde finalmente nuestros seminarios teológicos y nuestras iglesias no pasan nós temos de ser simplemente museos que cuentan una bella historia del pasado, uma coisa. pero no tienen ninguna vitalidad en el presente. Nosotros tenemos que evitar la pérdida de la identidad. Esto solo puede ocurrir con una cosa: si nosotros mantenemos Estamos com a un luz constante apego a la palabra de Dios, temos que buscar buscando nova luz. nueva luz y no contentándonos con la luz que ya tuvimos. No, nosotros tenemos que buscar nueva luz. O amor reverente pela palavra. Gracias a Dios, hermanos, nosotros tenemos un grupo de adolescentes que son locos por la palabra. El amor reverente por la palabra. Ellos son los que mantienen todo este vigor entre nosotros. Y aún más, un segundo punto es mantener el énfasis en el vigor evangelístico, o sea, predicar el evangelio. Fins da terra, Nuestra misión no está concluida en el mundo, ni comprendemos completamente la palabra de Dios. Debemos proclamarla a los confines de la tierra, cumpliendo así nuestra misión. da terra habitada. Nosotros vamos a predicar el evangelio del reino hasta el fin, hasta que venga el fin. El evangelio del reino debe ser predicado a toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Esto dice Mateos 24:14, y entonces vendrá el fin. Por meio dela que os Por tanto, hermanos, la Biblia es una fuente inagotable de suplir de Dios para la iglesia. seus servos a palavra de Y, el medio, para executar y por medio de ella es que el Señor revela a sus siervos. e o seu reino seja estabelecida El Señor revela a sus siervos la palabra de comando para ejecutar la obra de Dios hasta que la iglesia sea edificada y su reino sea establecido aquí en la tierra. boca de Deus. Su reino sea establecido aquí en la tierra. Hasta allá continuamos a seguir de cerca la palabra. Y no, hermanos, y que la palabra que sale de la boca de Dios. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus. Gracias al Señor, toda la semana tenemos la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra que sale de la boca de Dios viene de la palabra. da Bíblia, certo? Ninguna palabra que sale de la boca de Dios no procede de la misma palabra, ¿no es así? Nadie inventa ninguna palabra, sino que obtiene revelación a través de la palabra de la Biblia. Vamos perder nunca Y hasta allí continuamos. ¿Dónde estoy? até que o reino De cerca la palabra que sale de la boca de Dios, que nos hace seguir con vitalidad, y no vamos a perder nunca el vigor evangelístico hasta que el evangelio del reino sea predicado a toda la tierra habitada. Mateos 24:14. mas prosseguimos para Conforme dice Pablo, nunca debemos creer que ya recibimos todo lo que hemos obtenido, la perfección, sino que proseguimos para conquistar aquello por lo cual fuimos conquistados por Cristo Jesús. Filipenses 3:12 al 14. Ya estoy terminando. Vamos a leer estos versículos. para conquistar Filipenses 3:12 al 14. estado por No que lo haya alcanzado ya, tanto a mim, ni que ya sea perfecto, mas uma coisa faço, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que están adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. versículo 8. Él también dice en Efesios capítulo 3 que a él le fue encargado, hermanos, el ministerio de predicar a los gentiles. Vamos a ver, Efesios capítulo 3, versículo 8. A palavra de Deus vai se A mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, ¿usted cree que la palabra de Dios se va a agotar un día? Las riquezas de Cristo son insondables. Nosotros somos una prueba de esto, hermanos. Yo no sé ni lo que voy a hablar en las epístolas de Juan y Pedro. Yo comencé a prepararle. Estoy en el primer mensaje. Estoy haciendo el bosquejo del primero. Estoy entrando en el segundo mensaje. No tengo idea de lo que va a revelar aún el Señor, pero yo tengo seguridad, hermanos. Las riquezas de Cristo son insondables, son insondables. Él sabe darnos lo mejor en la hora correcta. Por eso, hermanos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y manifestar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y en cuanto al evangelio, vamos a predicar, vamos a ver Mateo 9. Nunca debemos perder el vigor de predicar el evangelio. Agradecemos por nuestros colportores, el PAC, nuestros seapistas, los hermanos que están también haciendo colportaje. Hermanos, este vigor, nosotros no podemos ser una iglesia dentro de 4 paredes, no. Nosotros tenemos que ir a las calles, buscar personas, predicar el evangelio. Jesús ya hacía esto. Mateo 9:35. Jesús alquiló un local y comenzó a predicar a sus discípulos. Creo que estoy leyendo algo errado, no tiene este versículo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quien no sale a las calles no ve la situación de las ovejas sin pastor, de las ovejas afligidas y exhaustas. Tenemos que ir a las calles. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vamos a levantar cada uno un seapista. Vamos a tener más personas haciendo el CEPEP y muchos colportores surgirán. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esta es nuestra misión. Mateo 28, últimos 3 versículos de Mateo. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted piensa que Jesús está descansando a la diestra de Dios? No, Él está trabajando. Y por fin, hermanos, yo voy a leer, si ustedes me permiten, yo voy a leer un material, un devocional, una mesa en el desierto de Watchman que él escribió en el último día, 31 de diciembre, es uno para cada día. Yo voy a leerles a ustedes que es pertinente a este tema. El título es: sea fiel a su propia generación. Y el versículo es Hechos 13:36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Ustedes entienden? David sirvió a su propia generación conforme al designio de Dios y durmió. Fue a sus padres. Voy a leer lo que Watchman Nee escribió. David sirvió en una generación. ¿Cuál generación? La suya, ¿es verdad? David sirvió una generación a su generación. No podía servir en 2 generaciones. Donde hoy
intentamos perpetuar nuestra obra estableciendo una organización, una sociedad o un sistema, los santos del Antiguo Testamento servían en sus propios días y se fueron ya. Hermanos, esta obra no es nuestra, esta obra es de Dios. Ninguno de nosotros debe hacer perpetuar su propia obra. No estoy haciendo yo aquí mi obra. Estoy aquí solo buscando ser fiel a Dios, haciendo su obra. Obra humana no tiene que ser perpetuado. Entonces el trigo es sembrado, crece, cría espiga, es cosechado. Entonces toda planta es arrancada hasta la raíz. Cada plantación, la plantación de soja también es arrancada desde la raíz. ¿Qué más? La obra de Dios es espiritual, hasta el punto de no tener ninguna raíz en la tierra, ni hay olor de tierra en ella. La obra aquí no puede tener olor a tierra, es celestial. ¿Está bien? Los hombres pasan, pero el Señor permanece. Todo lo que tiene que ver con la iglesia debe ser actual y vivo. Es actual, es presente, es ahora. La palabra es ahora y vivo, apropiado al presente. Puede decirse las necesidades pasajeras del momento. El propio Dios lleva a sus siervos a otros. Nuestra obra sufre, pero la de Él nunca. Nada lo toca. Él aún es Dios. Terminé mi palabra. Amén. Toda a África. Irmãos, realmente isso aqui é a palavra profética nos chamando para trazer o Senhor de volta. Nossa encarga é pregar o evangelho do reino por toda a terra habitada.